Nadie osaba enfrentar la mirada de doña Carmen, pero Esperanza era diferente a las demás. Esperanza Jiménez arribó a los portones de Hacienda San Miguel exactamente cuando el reloj de hierro forjado marcaba las 8 en punto. El viento de Guadalajara, aún fresco en esa mañana de lunes, le erizaba la piel morena bajo el uniforme recién planchado. Inhaló profundamente, ajustó la cinta del mandil y se pasó una mano por su cabello rizado, recogido en un moño apretado. El portón crujió al abrirse, revelando los arbustos perfectamente podados, las fuentes silenciosas y, al fondo, la imponente mansión que había escuchado mencionar desde pequeña, pero que jamás creyó pisar algún día. El mayordomo la recibió con una mirada distante y sin pronunciar palabra. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde donde nos escuchas. Esto nos ayudará mucho a seguir trayendo más historias como esta. Le señaló con un gesto que lo siguiera por el corredor principal, cuyos mármoles pulidos reflejaban la luz tenue de la mañana. Al pasar junto al comedor, Esperanza se estremeció al reconocer el mismo tapiz que Rosa, su madre, había descrito años atrás con voz temblorosa. Ese mismo tapiz colgaba frente a la cocina, donde, según su madre, le arrebataron la dignidad con una falsa acusación. En el salón principal, entre cortinas espesas y lámparas de cristal, aguardaba doña Carmen del Río. No se incorporó, ni siquiera saludó. Con frialdad calculada la observó de arriba abajo, como si evaluara una pieza de Talavera mal restaurada. Su voz, baja y cortante, rompió el silencio como un machete en tierra seca. «Así que tú eres Esperanza», dijo sin mover un solo músculo del rostro. «Espero que no seas tan torpe como la anterior». Esperanza bajó la mirada con respeto, pero no con temor. Respondió con un «sí, señora», apenas audible, lo justo para cumplir sin ceder. Doña Carmen no sonrió, solo giró la cabeza hacia una de las criadas que esperaba en la puerta y ordenó: «Enséñale la cocina, que empiece con los cubiertos de plata». Guadalupe Hernández, una mujer de unos 50 años, asintió en silencio y condujo a Esperanza hacia la zona de servicio. Mientras caminaban, Esperanza notó que las demás empleadas la miraban de reojo, como si supieran algo que ella aún no había vivido. Una de ellas murmuró algo sobre la nueva, y Guadalupe le lanzó una mirada que la hizo callar al instante. En la cocina, Guadalupe le explicó el sistema de organización, los horarios y el tono monótono con el que doña Carmen prefería ser servida. No había risas ni bromas, solo normas. Esperanza asentía sin interrumpir, memorizando cada indicación como si de una fórmula matemática se tratara. Después del almuerzo, mientras limpiaba la vajilla, escuchó por casualidad una conversación entre dos empleadas más jóvenes. Mencionaban el nombre de Rosa en voz baja, como si fuera un secreto prohibido. Esperanza se detuvo en seco. Su madre, años atrás, había trabajado en esa misma hacienda y había salido de allí destrozada. Aquellas palabras sueltas, aunque imprecisas, le confirmaron que las heridas del pasado no estaban cerradas. Esa noche, en la habitación pequeña asignada a las nuevas, Esperanza abrió su maleta y sacó una caja de cartón forrada con tela roja. Dentro, cuidadosamente envuelta, una fotografía en sepia mostraba a su madre de joven, de pie frente a la entrada de la hacienda, con el mismo uniforme blanco que ahora ella llevaba. Sosteniéndola estaba un broche antiguo en forma de nopal, símbolo que también decoraba el portón principal. Esperanza acarició la imagen con los dedos, sintiendo que el pasado respiraba junto a ella. No estaba allí solo para trabajar, estaba allí para comprender, para mirar de frente a lo que su madre nunca se atrevió a contarle por completo,
y por primera vez, en medio del silencio de la noche, supo que no se marcharía sin conocer toda la verdad. ¿No eres sorda o simplemente inútil? El silencio en el salón se volvió insoportable. El sol de la tarde se colaba por los ventanales del gran salón de té, iluminando la vajilla de talavera y las bandejas de plata, como si todo estuviera preparado para una visita presidencial. Las empleadas caminaban en silencio, casi de puntillas, procurando no alterar la coreografía perfecta de tazas, cucharillas y servilletas almidonadas. Esperanza, con los nervios bien sujetos bajo su mandil, repasaba mentalmente cada paso del servicio. Sabía que doña Carmen no perdonaba errores, ni uno solo. Doña Carmen se sentó con elegancia en la butaca central. Sus uñas, pintadas de un rojo antiguo, tamborileaban sobre el apoyabrazos, mientras observaba a Esperanza acercarse con la bandeja del té. En la habitación no se oía más que el tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de una silla. Guadalupe, a un lado del salón, fingía limpiar un jarrón, pero sus ojos seguían cada movimiento con preocupación. Esperanza colocó la bandeja con cuidado frente a la señora, pero apenas dejó la tetera, escuchó la frase que hizo que el aire se congelara. «Esto está mal. ¿Acaso eres sorda o simplemente inútil?» Las otras empleadas bajaron la vista de inmediato. Guadalupe apretó los labios pero no dijo nada. Esperanza sintió el calor subirle por el rostro, la sangre latiendo en las sienes. Quiso responder, gritar, pero se contuvo. Inspiró profundo y levantó la vista, apenas un instante, lo suficiente para no dejarse pisotear. Carmen entonces se inclinó acercando el rostro al suyo. Con el dedo índice estirado, lo colocó a centímetros de la nariz de Esperanza. «A mí me obedeces, criada», dijo con voz grave, casi en un susurro, pero cargada de veneno. Fue ahí cuando Esperanza hizo algo que nadie había hecho antes. Con una calma que no sabía que tenía, alzó la mano y sin brusquedad apartó el dedo de la señora con 2 dedos firmes. Carmen se quedó helada. Guadalupe ahogó un suspiro. Las otras sirvientas fingieron no haber visto nada, aunque sus corazones latían como tambores. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Esperanza sostuvo la mirada de doña Carmen por un segundo más. No dijo nada, no hacía falta. Ya lo había dicho todo. Carmen se incorporó lentamente, con la dignidad herida en cada gesto. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir lanzó una frase entre dientes. «Te destruiré igual que a tu madre». Esperanza parpadeó por un segundo. Creyó haber escuchado mal, pero Guadalupe, que seguía allí, también se había quedado de piedra. Esa frase no era un arrebato más, era una amenaza cargada de historia. Esa noche, en la cocina, mientras se guardaban los restos de la cena y se apagaban las luces, Guadalupe pidió a Esperanza que se quedara unos minutos más. Cuando estuvieron solas, Guadalupe cerró la puerta con cuidado y se acercó al fogón aún tibio. «Tu madre, Rosa», dijo con voz baja. «Yo trabajé con ella aquí mismo hace muchos años». Esperanza no dijo nada, solo la miró conteniendo el aliento. «No merecía lo que le hicieron», continuó Guadalupe. «Fue víctima de una mentira, y yo no hice nada. Me callé como todas». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Su madre nunca le contó detalles, pero ahora todo empezaba a tomar forma. Guadalupe se metió la mano en el bolsillo de la falda y sacó un pequeño celular antiguo. «Desde hace un tiempo grabo algunas cosas», susurró. «No por chisme, sino por precaución. Hoy grabé todo». Esperanza abrió los ojos. Guadalupe le mostró la pantalla, el rostro de Carmen, su dedo acusador, sus palabras llenas de desprecio y luego esa frase, «igual que a tu madre». «Si usas esto bien, la historia puede cambiar», murmuró Guadalupe. Esperanza sintió que el mundo giraba más lento.
No se trataba solo de ella, se trataba de todas, de lo que había que romper. Y sin saberlo aún, ya había dado el primer paso. Esperanza apenas pudo dormir esa noche. El rostro de su madre, el video en el celular de Guadalupe, las palabras de doña Carmen, todo se mezclaba en su mente como un torbellino. Sentada en el borde de su estrecha cama, sostenía entre las manos el broche en forma de nopal que siempre llevaba consigo. Lo apretaba con fuerza, como si pudiera transmitirle el coraje que le faltaba. La mañana siguiente, la mansión despertó con su habitual ritmo silencioso. El desayuno fue servido con precisión milimétrica, las tazas colocadas con el asa hacia la derecha, las tostadas alineadas sobre los platos de talavera blanca. Nadie hablaba más de lo necesario. Las paredes parecían tener oídos. Esperanza evitó a doña Carmen durante todo el día. Se refugió en las tareas de lavandería, donde el vapor y el olor a jabón la mantenían ocupada y lejos de miradas. Guadalupe, por su parte, caminaba con disimulo, pero con los ojos bien abiertos. Sabía que el menor error podía despertar las sospechas de la señora. Al caer la tarde, cuando los últimos rayos de sol pintaban las paredes con un tono dorado, Esperanza se encontraba ordenando los manteles del comedor. Guadalupe apareció en la puerta, le hizo una seña rápida y ambas se escabulleron por un pasillo lateral poco transitado. —¿Estás bien? —preguntó Guadalupe en voz baja. Esperanza asintió, aunque su rostro hablaba de todo menos de calma. —No sé si debo usarlo —susurró—. ¿Y si me despiden? ¿Y si no sirve de nada? Guadalupe sacó el celular del bolsillo de su mandil y lo sostuvo entre sus manos. —Si lo usas bien, la historia puede cambiar —repitió—. Pero si lo usas mal, ella te va a destruir antes. Ambas sabían que Carmen no perdonaba. Esperanza tragó saliva. Tenía miedo, no solo por ella, sino por Guadalupe, por todas las mujeres que trabajaban allí en silencio. En ese momento, un ruido seco interrumpió sus pensamientos. La puerta del pasillo se abrió lentamente y doña Carmen apareció, vestida con un conjunto de lino marfil y una sonrisa tan falsa que parecía pintada. Su perfume invadió el aire como una advertencia. —¿Y ustedes qué hacen aquí? —Cuchicheando como ratas —preguntó, su voz tan dulce como el veneno. Guadalupe, con una rapidez sorprendente, escondió el celular entre los pliegues de su falda. Esperanza dio un paso adelante, interponiéndose instintivamente entre ella y Carmen. —Nada que le importe, señora —dijo con frialdad, la voz firme pese al temblor en las manos. Carmen entrecerró los ojos. Estaba acostumbrada a las miradas bajas y los silencios serviles, no a respuestas claras. Se acercó un poco más, escrutando a Esperanza como si intentara romperla con la mirada. —¿Te crees valiente, susurró. —No tienes ni idea con quién te estás metiendo. Esperanza no contestó, mantuvo la mirada sin retroceder ni un centímetro. Esa noche, mientras fregaba los pisos del vestíbulo de rodillas, Carmen pasó junto a ella y se inclinó para susurrarle al oído: «Te voy a sacar de aquí arrastrándote». Las palabras cayeron como plomo. Esperanza apretó los puños, pero no se levantó. No todavía. Al final del turno, con las manos entumecidas por el agua fría y los brazos adoloridos, se dejó caer en un banco de piedra del jardín trasero. Guadalupe la encontró allí, con la mirada perdida entre las bugambilias. «Mañana», dijo, «mañana regresa don Roberto». Esperanza la miró confundida. «¿Y qué?». Guadalupe se acercó un poco más y bajó la voz. «Él no sabe nada de lo que pasa aquí. Si ve este video, no podrá ignorarlo». Esperanza cerró los ojos. El miedo seguía allí, pero algo más también empezaba a crecer, algo que no venía del pasado, sino del futuro.
El ruido de las llantas del coche negro rompió el silencio de la mañana. Don Roberto había vuelto. Las sirvientas, alineadas frente a la entrada de Hacienda San Miguel, intentaban mantener la compostura mientras el elegante BMW se detenía con suavidad junto al pórtico de cantera. La brisa de Guadalajara agitaba ligeramente los mandiles almidonados y el sol de media mañana proyectaba sombras largas sobre los escalones. Esperanza estaba entre ellas, con las manos entrelazadas al frente, el corazón latiendo con fuerza. Nunca había visto al dueño de la casa. Solo lo conocía por las historias que Guadalupe le había contado. Un hombre reservado, educado, siempre vestido con trajes oscuros, más dedicado a sus negocios que a lo que ocurría bajo su propio techo. Don Roberto Mendoza descendió del coche con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo lo espere. Saludó con un leve gesto de cabeza, apenas una sonrisa. Se detuvo unos segundos mirando a cada una de las empleadas. Cuando sus ojos se posaron en Esperanza, pareció notar algo: las ojeras marcadas, las manos agrietadas, el rastro de cansancio en su postura, pero no dijo nada. Siguió su camino hacia la casa, acompañado por el mayordomo. En la terraza, una mesa impecablemente dispuesta aguardaba el desayuno de bienvenida. Junto a las tazas humeantes y el pan dulce recién horneado, doña Carmen lo recibió con los brazos abiertos, un beso en cada mejilla y una dulzura que nada tenía que ver con la que mostraba al personal. Durante unos minutos hablaron de viajes, de negocios, de una cata de tequila en Jalisco. Todo parecía normal hasta que ella dejó la taza sobre el platillo con un sonido seco. «Roberto», dijo fingiendo pesar, «debes saber que ha habido problemas en tu ausencia». Él levantó una ceja interesado. «¿Qué tipo de problemas?» «La nueva», respondió Carmen señalando vagamente hacia la zona de servicio. «Esperanza no respeta las normas, responde con insolencia, incluso me ha faltado al respeto frente a las demás». Esperanza, que observaba desde la galería contigua, sintió cómo se le helaba el cuerpo. Guadalupe, a su lado, le apretó suavemente el brazo. Era el momento. Don Roberto frunció el ceño, miró a su esposa con sorpresa y luego, como buscando confirmación, giró el rostro hacia donde estaba Esperanza. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Había en los ojos de ella algo que lo inquietó. No desafío, pero sí una verdad sin disfraz. Fue entonces cuando Guadalupe dio un paso adelante. Salió del resguardo de la sombra y habló con voz firme. «Con permiso, señor. Creo que debería haber algo». Carmen se incorporó de golpe, los ojos encendidos. «¿Qué estás haciendo, Guadalupe?» Pero Guadalupe no contestó. Sacó el celular de su mandil y lo extendió hacia don Roberto. Él lo tomó con calma. Miró la pantalla. Pulsó reproducir. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera antes en la casa. La voz de Carmen retumbó entre las paredes. Acusaciones, insultos, amenazas directas a Esperanza, la imagen del dedo levantado, de la frialdad en su rostro, de la frase final, «Te destruiré igual que a tu madre». Cuando el video terminó, Roberto permaneció unos segundos sin moverse, luego bajó el celular con lentitud y lo colocó sobre la mesa. Carmen rompió el silencio con una risa forzada. Esto no es lo que parece. Fue un malentendido. Estaba molesta, pero...». Roberto la interrumpió con una sola frase. «Es exactamente lo que parece». Se volvió hacia Esperanza, que ahora había salido de su rincón y permanecía erguida, sin huir. «No puedo deshacer lo que has vivido», dijo con voz grave, «pero puedo asegurarme de que nadie más pase por lo mismo». El tono no fue agresivo ni teatral, fue simplemente definitivo, y luego, sin levantar la voz, se dirigió a su esposa. «Quiero que recojas tus cosas.
Esta casa no es tuya hasta que yo decida si alguna vez lo fue. Esperanza contuvo el aliento. Guadalupe cerró los ojos. Las demás empleadas, que se habían reunido en silencio, intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie lo había esperado. Nadie se atrevía a decirlo, pero doña Carmen estaba cayendo. Tu madre fue la mujer más noble que pisó esta casa, dijo don Roberto sin mirar a Esperanza a los ojos. La biblioteca de Hacienda San Miguel se mantenía casi intacta desde hacía décadas. Libros encuadernados en cuero, alfombras gruesas y un aire que olía a papel antiguo y madera encerada. Don Roberto estaba sentado en el sillón junto a la chimenea apagada. Esperanza, de pie frente a él, mantenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si temiera romper el silencio con un solo gesto. Pasaron algunos segundos antes de que hablara. Tu madre, Rosa Jiménez, trabajó aquí cuando esta casa todavía tenía alma. Esperanza lo miraba con una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Durante años, su madre había guardado un silencio doloroso sobre su tiempo en la hacienda. Ahora, por fin, alguien empezaba a llenar los vacíos. Era inteligente, dedicada, dulce, continuó él. Y un día salvó a mi hijo. Miguel tenía apenas 5 años. Se atragantó con una pieza de mango. Nadie supo qué hacer. Rosa reaccionó, lo cargó en brazos, le hizo toser hasta que el niño respiró de nuevo. Esperanza bajó la vista. No sabía eso. Su madre nunca lo mencionó. Desde entonces la admiré, añadió Roberto. Pero no hice nada cuando Carmen la acusó de haber robado una joya. Sabía que era mentira, pero me callé. El silencio se hizo más pesado que nunca. ¿Por qué?, preguntó Esperanza al fin, con voz baja pero temblorosa. ¿Por qué no la defendió? Don Roberto apretó los labios. Porque Carmen me tenía atrapado. Me amenazó con quitarme la custodia de Miguel. Usó mi miedo como arma. Yo fui un cobarde. Esperanza sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Las piezas del pasado encajaban. Su madre, la injusticia, el silencio y ahora esa culpa confesada. Nunca me perdoné, añadió Roberto. Y cuando vi ese video, vi la misma historia repitiéndose. Esta vez no iba a quedarme callado. Esperanza respiró hondo. No sentía odio, solo una tristeza antigua heredada. Pero también algo más. Un respeto nuevo por ese hombre que, con sus errores, había decidido actuar. Esa misma tarde, las maletas de Carmen fueron colocadas en la parte trasera del coche. No hubo gritos ni escenas, solo un silencio denso lleno de miradas contenidas. Carmen bajó la escalinata con la cabeza en alto, pero sin pronunciar palabra. Sabía que no tenía defensa posible. Las empleadas la observaron desde las ventanas, incrédulas. Algunas murmuraban oraciones, otras simplemente sonreían. Roberto no la despidió con una palabra, solo le entregó un sobre con papeles y le pidió que dejara la casa por tiempo indefinido. La dignidad de la caída era todo lo que le quedaba. Esperanza desde el pasillo observó la escena con el corazón latiendo fuerte. Guadalupe se acercó y le susurró, «¿Lo lograste?» Pero Esperanza negó suavemente con la cabeza. «Lo logramos». Esa noche el ambiente en la hacienda era distinto, más ligero. Las risas tímidas volvieron a la cocina. Las puertas ya no se cerraban con miedo, y cuando Roberto entró, nadie se apresuró a esconderse. Reunió a todo el personal en el comedor de servicio. De pie, sin discursos, simplemente dijo, «A partir de hoy, Esperanza será la encargada general de personal. Tendrá mi confianza plena. Si alguna vez alguien vuelve a ser tratado como fue ella, me lo dirán directamente». Las palabras cayeron como una promesa. Esperanza, visiblemente emocionada, solo pudo asentir. Sus ojos buscaron a Guadalupe, que la miraba con orgullo callado.
Y mientras todas regresaban a sus tareas, Guadalupe se acercó, le tomó la mano y le entregó un pequeño sobre amarillo. «Esto es tuyo», le dijo. Dentro había una carta escrita a mano, firmada por Rosa Jiménez. Esperanza no tuvo tiempo de leerla en ese momento, pero supo, al tocar el papel con los dedos, que el pasado ya no dolía igual. Por primera vez en años, las campanas de la hacienda no sonaban como advertencia, sino como bienvenida. La semana siguiente amaneció con un aire distinto. El cielo de Guadalajara, despejado y azul como en los veranos antiguos, iluminaba los jardines de Hacienda San Miguel con una ternura que parecía haber estado ausente por demasiado tiempo. Los empleados caminaban con otro ritmo, más relajado, como si cada paso ya no estuviera atado al miedo, sino a una rutina digna. Esperanza se despertó antes que nadie, aunque ya no tenía por qué hacerlo. Como nueva supervisora del personal, tenía libertad para delegar muchas tareas, pero eligió comenzar el día como siempre, con las manos ocupadas y el corazón en silencio. Se ató el mandil por costumbre, no por obligación, y salió al jardín trasero, donde las bugambilias susurraban con la brisa. Ese día se celebraba el Día de los Muertos, una de las fechas más queridas en la ciudad. Las calles del centro histórico estaban decoradas con flores de cempasúchil, papel picado y altares coloridos. En la hacienda, Roberto había autorizado que todas pudieran participar en los preparativos si lo deseaban. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Esperanza organizó una comida sencilla para todo el personal. Nada ostentoso, solo platillos preparados con cariño. Mole poblano, tamales oaxaqueños, agua de Jamaica y dulce de calabaza. Por primera vez todos comieron juntos sin jerarquías, entre charlas suaves y risas tímidas. Guadalupe, vestida con un mandil nuevo, se sentó junto a Esperanza en una mesa bajo la sombra de una pérgola. «Nunca pensé ver esto», dijo la mujer mayor con la voz algo quebrada. Esperanza sonrió. «Yo tampoco, pero aquí estamos». Después del almuerzo, Roberto apareció discretamente. Saludó a cada empleado con una amabilidad sencilla, sin discursos. Luego se acercó a Esperanza y le entregó una pequeña caja de madera. «Tu madre me dio esto el último día que estuvo aquí. Me pidió que lo guardara hasta que llegara el momento». Esperanza lo miró sin decir nada. Abrió la caja con cuidado. Dentro encontró un manojo de cartas atadas con un lazo rojo, todas firmadas por Rosa Jiménez. Eran breves, escritas con una caligrafía firme, pero suave. Hablaban de sueños, de decepciones, de una hija que merecía algo mejor. Al fondo, una hoja suelta con una sola frase: «Si algún día mi hija pisa esta casa, que sepa que la dignidad no se hereda, se defiende». Esperanza apretó los labios conteniendo las lágrimas. No era tristeza, era una mezcla de orgullo, gratitud y pertenencia. Por fin entendía todo. Esa tarde, Guadalupe se despidió oficialmente del servicio, no porque se sintiera vieja, sino porque, según dijo, las cuentas estaban saldadas. Esperanza la abrazó con fuerza, sabiendo que su historia no habría sido posible sin aquella mujer que un día decidió no callar más. Al caer la tarde, el sol doraba los tejados y el jardín olía a jazmín y romero. Esperanza caminó por el sendero de grava con paso tranquilo, saludando a cada persona que encontraba, asegurándose de que todo estuviera en orden, no por control, sino por cuidado. Entonces la vio. Era una niña de no más de 5 años. Corría entre las bugambilias con un vestido blanco que se movía como ala de paloma. Iba sola, riendo, sin miedo. Esperanza no sabía quién era, quizás la hija de alguna nueva empleada o una visitante, pero no importaba. La imagen la golpeó con una dulzura inesperada. Se quedó allí observando y,
Por primera vez en su vida, sintió que la hacienda ya no era un lugar de heridas, sino un hogar. A veces basta con una mirada entre flores para entender que algo ha cambiado para siempre. En una casa donde antes reinaba el miedo, hoy florece la dignidad. Esperanza no solo recuperó el lugar que le fue negado a su madre, sino que también sembró una nueva forma de convivir basada en el respeto, la justicia y el valor de hablar cuando tantos callan. ¿Y usted qué piensa? Si esta historia le ha tocado el corazón, pulse el número 1 en los comentarios. Si cree que podríamos mejorar, pulse el número 0, porque en este canal su voz también forma parte de las historias que contamos. Al final, esta historia no va solo de criadas y señoras, de poder y silencio. Va de lo que cada uno de nosotros puede llegar a hacer cuando decide no repetir los errores del pasado. Don Roberto, un hombre marcado por la culpa, eligió reparar lo que el tiempo no pudo borrar, y Esperanza, con su fuerza serena, demostró que incluso las heridas heredadas pueden convertirse en raíces para un futuro mejor. Porque a veces la vida nos ofrece una segunda oportunidad, y no siempre se presenta envuelta en grandeza. A veces llega en forma de una vieja carta, de una niña riendo en el jardín, o de una comida compartida bajo la sombra. Lo importante es saber reconocerla y tener el valor de actuar. Quizás, como nos pasa a muchos con los años, sentimos que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Pero esta historia nos recuerda que el perdón no borra el pasado, pero puede sanar el presente, que la dignidad no se hereda, se defiende paso a paso, gesto a gesto, como una lámpara encendida en una ventana durante la noche. Un solo acto de bondad puede guiarnos por los caminos más oscuros. No hace falta hacer mucho para marcar la diferencia. Basta con hacer lo correcto, aunque sea en silencio. Si esta historia le hizo reflexionar, le invitamos a quedarse, a compartirla con alguien que quizás también necesite recordar que todos merecemos ser tratados con respeto, que nadie está solo cuando aún queda una puerta abierta, una silla en la mesa y una historia por escribir.